Muy bien, pues espero que hayan descansado siquiera un poquito ahora en este receso de fin de año. Como todo pasa muy rápido, no dura tanto como uno desearía, y así es año con año. Y ahora comenzamos un ciclo nuevo, y con el mismo nuestra vida se acorta y se acorta año con año. Así que tenemos que hacer un gran esfuerzo para aprovecharla del todo. Y como a menudo comentamos, no hay mejor manera de hacerlo, de lograrlo, que el cultivo de las tres sabidurías, el estudio y la práctica del Dharma en general. Vamos a empezar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. Muy bien. Muy bien. Hagámoslo como es costumbre, con el preámbulo de la yoga de las 9 respiraciones. Para esta nos ponemos derechitos con la espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Y gradualmente transitemos hacia una expresión sutil y luminosa de la misma, la silueta propia de un Buda, que a su vez coincide con la postura de los 7 puntos del Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el Avaduti, el canal central, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, Rasana, el femenino, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos, inicia su travesía, parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende, como un embudo o la punta de un mosquetón. Baja paralelamente, ligeramente por enfrente a la columna vertebral hasta arribar al chakra secreto, 4 dedos por debajo del ombligo, donde éste se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del jarrón, el ánfora o la vasija. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la yoga de la retención de la respiración volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profunda, atenta y concentrada. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente con lo que conocemos como los vientos kármicos de los que dependen las funciones conceptuales de la mente o cognición. Fortalecemos al viento de sabiduría, que desde el momento del nacimiento o la concepción
hasta la transición del morir, reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Y con ello en mente nos abocamos a la yoga de las 9 respiraciones. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que presionaremos los diferentes puntos de acupresión asociados a la práctica. Y así conjuntamente dediquémonos unos minutos a esta práctica. Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Introspectivamente recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Con esta instrucción presente en silencio por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica, así toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación, una vez más nos concentramos en la exhalación. Y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Y así la gran, más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera, segura en la vida, es la de nuestra propia transitoriedad. En realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles,
Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el camino, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Expandamos ahora la extensión de nuestra conciencia a través de el aprovechamiento y el empleo de esa maravillosa facultad de la inteligencia humana, que es la de la imaginación. Volvamos entonces a la práctica del Tonglen, el dar y el tomar. Recordando esta, representa uno de los métodos esenciales dentro de la tradición mahayana para el cultivo de esa honda y poderosa mentalidad, la bodhicitta. Comencemos por imaginar a una persona cercana, a un ser amado, a un hermano, un hijo, a un pariente, a un amigo, alguien que conocemos bien, por el que experimentamos una sensación y sentimiento de cercanía y preocupación, que hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Evoquemos tan vívidamente como nos sea mentalmente posible a esta persona. Así como lo que pensamos opera como las causas que propician su sufrimiento, tanto las externas como las internas. Y subsecuentemente, a manera simbólica, visualicemos a la pureza fundamental de nuestra conciencia y naturaleza, nuestra condición búdica, nuestra capacidad para el despertar, aquella que comúnmente se ve oscurecida o obnubilada por el velo de las aflicciones. Imaginémosla en la forma simbólica de una perla luminosa en el centro del chakra del corazón. Luz blanca radiante, inexhaustible y brillante. Una luz de gozo y de purificación. Concibámosla como el referente esencial de nuestro ser y la expresión primaria de nuestra genuina naturaleza. Y así abracemos a la práctica del Tonglen. Imaginemos al sufrimiento que aqueja a nuestros seres queridos, la fuente del mismo, a la manera de una especie de nebulosidad oscura, espesa y grumosa, que se proyecta sobre la coronilla de sus cabezas. Con cada inhalación imaginemos absorber esa oscuridad, dirigiéndola directamente hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde la misma se diluye y desvanece sin dejar rastro alguno. Recordemos emprender esta tarea no solo como un ejercicio de la imaginación, pero con cada inhalación evoquemos la mentalidad propia de la compasión. Enunciémosla así: puedas verte libre del sufrimiento y de sus causas subyacentes. Y con cada inhalación imaginemos absorber el sufrimiento y las causas que le propician en la vida de nuestro ser querido. Imaginando del todo se disipan en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y así una vez más evoquemos mentalmente a esta persona, pero enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas,
su aspiración y deseo de bienestar y felicidad. Y ahora con la mentalidad propia del amor y la bondad enunciemos. Puedas encontrar la felicidad genuina. Puedas abrazar e identificar sus causas. Con cada exhalación imaginemos irradiar luminosidad. Una de sanación, de equilibrio y tranquilidad, de bondad y amor hacia nuestro ser querido. Imaginemos como del todo le satura y le llena, con gozo y bienestar. Y hagamos esto sincronizándolo con la respiración por unos minutos. Y ahora evoquemos mentalmente una persona que nos haya dañado o lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para con nosotros algún sentimiento de animadversidad. Al evocar mentalmente a esta persona, investiguemos si las cualidades que de la misma nos parecen reprensibles son verdaderas o imaginarias. Si pueden ser parcialmente reales y al mismo tiempo una mera proyección o designación de nuestra propia mente. Recordemos como referente como comúnmente movidos por la aversión, tendemos a aumentar nuestra percepción en torno a las cualidades negativas de las personas con las que experimentamos conflictos o dificultades. En todo caso, hallamos en esta persona una problemática. Y esos conflictos parecen presentarse a nosotros desde fuera, del todo independientes a la apreciación que de los mismos tenemos. Con cada inhalación, absorbamos esas cualidades negativas. Imaginemos inhalar las causas que en esas personas propician conflicto, dolor y sufrimiento, ya sea las presentes en su vida, en la nuestra o en la relación entre una y otra. Dirijamos esto hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde esa oscuridad se extingue y diluye sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación imaginemos la dispersión de esas cualidades negativas o de esos tipos de comportamientos que nosotros identificamos como difíciles. Imaginemos como todos estos oscurecimientos, todas estas aflicciones mentales se diluyen y desvanecen en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y ahora con cada exhalación, visualicemos irradiar toda forma y expresión de bondad, de compasión y de sabiduría, los que fluyen ininterrumpidamente desde nuestro corazón hacia el de esas personas. Y de nueva vez evoquemos la mentalidad propia de la bondad y el amor. Puedas encontrar y hallar el bienestar genuino y duradero. Puedas identificar las causas de la felicidad genuina. Imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada por la luz de la bondad y cómo en consecuencia experimenta el gozo que es propio de la actualización de la bondad amorosa y la compasión. Imaginemos cómo esta luz del todo satura a esta persona
y como la misma se hace cada vez más brillante e intensa, aumentando su sensación de gozo y bienestar. Y sincronicemos a la práctica con la respiración, procediendo en silencio por unos minutos. Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia, para que la misma sea capaz de abrazar a todos los seres, que como nosotros añoran el bienestar y la felicidad, así como la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera, en la forma de zumo espeso, oscuro y grumoso. Con cada exhalación imaginemos extender bendiciones al mundo, a través del medio de la luz del bienestar genuino. Y sincronicemos esto con la respiración por unos minutos. Y ahora liberemos nuestra imaginación a todos los objetos mentales. Y con una actitud del todo ausente de esfuerzo asentemos a nuestra conciencia en su estado natural, más allá de la fragmentación entre sujeto, objeto y acción. Descansemos entonces en ese estado libre de elaboración.
Y ahora terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar el estado o la condición de la mente omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien, les recuerdo que la semana próxima estará con nosotros en residencia su santidad Trikun Chetsan Rinpoche, la cabeza de la escuela Trikun Kagyu del budismo tibetano, uno de los más prominentes lamas de nuestra tradición, simultáneamente uno de los personajes más eruditos y al mismo tiempo cercanos a su santidad el Dalai Lama. Como les comentaba el año pasado, se encuentra este año llevando a cabo una especie como de gira internacional, como parte de lo que contempla su despedida, puesto que después de la misma entrará en un retiro prolongado de 3 años, 3 meses, 3 días, y probablemente al finalizar el mismo se aleje de la vida pública, por lo que no tendremos la oportunidad o con mucha dificultad de volver a pues obtener una instrucción directa por parte del mismo. Y bueno, desde hace unos 35 años aproximadamente le conozco y he venido desarrollando una relación de vida con y tenemos el gran privilegio que en consecuencia aceptó pues nuestra invitación de pasar unos días en México como parte de esta su última gira internacional. Y el próximo miércoles 17 de enero nos va a estar otorgando el empoderamiento de Avalokiteshvara, el Buda de la compasión ilimitada, que como saben es el protector nacional del Tíbet y uno de los Budas más importantes del panteón del budismo tibetano. En general, la figura que se piensa encarna en su santidad el Dalai Lama, en su santidad Karmapa, ¿verdad? Aunque en su santidad Karmapa se dice es una emanación de Amitabha, que es todavía un Buda todavía más exaltado que el propio Avalokiteshvara, que es una emanación de Amitabha. Y bueno, esto va a ser de 7 a 9 de la noche aquí en el anexo de Casa Tibet, y es muy importante aquellos que participen en este empoderamiento ese día, el día miércoles, que no consuman carne ni alcohol, ¿ok? Por ese día. Muy bien. Y después va a estar dirigiendo un retiro en torno a el Buda de la vida ilimitada, Amitayus. Nos va a dar el empoderamiento de Amitayus, del cual tiene una transmisión muy especial que viene de Naropa, del gran Mahasiddha, que fue el maestro de Marpa y Milarepa, ¿verdad? Y también para aquellos que tengan el deseo este año de participar a final del mismo en el retiro anual de POA, pues es súper importante que tengan este empoderamiento. Es la única ocasión en el año que lo estaremos ofreciendo, y además con una persona tan importante como es su santidad Chetsan Rinpoche. Y bueno, nos va a estar también compartiendo una serie de enseñanzas vinculadas a las yogas de Naropa, y particularmente una colección de ejercicios físicos que ha adaptado para nuestra circunstancia contemporánea y urbana, ¿sí? Así que bueno, creo que promete ser un fin de semana muy bonito con una persona excepcional. Estará también con nosotros el venerable Hung Lee y su servidor. Así que en este fin de semana tendrán 3 lamas por el precio de uno. Bueno, con Emi, ¿dónde se quedaron la semana pasada? ¿Me recuerdan? Vimos los tipos de
los tipos de karma. Pero creo que seguro estamos viendo otro tema. Nosotros estamos viendo las 4 aplicaciones de la atención. Se confundió Emi. Ese era el tema de mañana. Así que igual mañana dio las 4 aplicaciones de la atención. Bueno, Sí, era pensando porque el lunes primero no venimos. exacto. Bueno, ok. Hemos estado hablando, recordarán, acerca de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención, que representan en buena medida la aproximación primaria de Vipassana que el Buda nos compartió. Dentro del contexto del segundo de los 3 entrenamientos, el de la meditación, recordarán, en la tradición budista se enfatizan 2 diferentes aproximaciones. Una, que no es exclusiva del propio Buda Dharma, que él mismo hereda de la tradición contemplativa brahmánica india, milenaria, precisamente el cultivo de la pacificación o la estabilidad de la atención, el samadhi del shamatha, a través de diferentes medios de aproximaciones, pero que primariamente nosotros dividimos en 3 o en 2, podríamos ser más precisos. Lo que es descrito como el shamatha, esto es, el cultivo de la estabilidad de la atención a través del empleo de un signo, de un referente o de un objeto de meditación. Por ejemplo, el más común es la recolección del respirar, pero también en el contexto de las 4 aplicaciones de la atención pueden ser, por ejemplo, las sensaciones corporales, ¿verdad? Después encontramos lo que comprendemos como el shamatha sin apoyo, sin signo o sin referente, en donde primariamente abrazamos una aproximación mucho más sutil y refinada, precisamente al desarrollo de la estabilidad mental, y es el intento de cultivar la misma a través de observar directamente a la propia mente y conciencia en tiempo real. ¿Sí? Eso es lo que se llama shamatha sin apoyo o sin signo. ¿Ok? Pero, como he compartido recurrentemente, uno de los grandes descubrimientos del Buda, de Siddhartha Gautama, pues precisamente se centra en el señalamiento en torno al hecho de que el mero cultivo de la estabilidad de la atención, por importante que es, y el rol tan significativo que naturalmente juega en el entrenamiento mental y contemplativo, es insuficiente para lograr el objetivo fundamental del sendero o de la propuesta evolutiva que el Buda nos comparte, que es la trascendencia estructural y definitiva de la recurrencia incontrolable de la aflictividad, del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. En el mejor de los escenarios, lo que puede lograrse a través del cultivo aún de los niveles más sutiles y elevados de esta aproximación contemplativa, la de la estabilidad de la atención, es una especie de temporal suspensión o inhibición de la continuidad de esas estructuras habituales aflictivas. Pueden cesar por minutos, por horas o inclusive por meses, dependiendo de la habilidad contemplativa de la persona. Porque recuerden, hay individuos que al haber logrado la plenitud del desarrollo de la estabilidad de la atención pueden permanecer en ese estado y condición indefinidamente, ¿no? Bueno, es un decir indefinidamente, pero por periodos muy extensos o prolongados. Comúnmente y durante ese tiempo la continuidad de las aflicciones, pues esa, ¿verdad? Pero el gran descubrimiento de Siddhartha fue precisamente que cuando uno abandona ese estado y condición, lo que naturalmente tarde o temprano tiene que acontecer, porque además pues tenemos que alimentar al cuerpo, él mismo tiene tarde o temprano que volver a algún tipo o género de actividad, y todos tenemos algún tipo de ocupación que tenemos que atender. Por lo tanto, es poco menos que imposible permanecer absortos en una especie de trance de absorción meditativa indefinidamente. Tarde o temprano uno tiene que emerger del mismo. ¿Y qué sucede cuando en efecto uno así lo hace? Bueno, pues las aflicciones vuelven a manifestarse de alguna manera. Sí, es cierto que pueden hacerlo de una forma menos intensa, menos poderosa,
Pero también existe, saben, el riesgo de que lo hagan de una forma todavía más focalizada, precisamente porque lo que el individuo ha cultivado es ese estado y capacidad de atención unipuntual. Aquí el conflicto es que esa atención unipuntual es éticamente neutra. Esto es, puede empoderar tanto estados de conciencia positivos como estados de conciencia negativos. Simplemente los hace más concentrados, ¿me doy a entender? Entonces no es poco común observar, me ha tocado la oportunidad de así atestiguarlo a lo largo del tiempo, personas que se dedican unipuntualmente al cultivo meramente de la estabilidad de la atención y que cuando emergen, por ejemplo, de un periodo intenso de práctica, retiro, de absorción meditativa, encuentran que sus aflicciones mentales y emocionales se intensifican radicalmente y de una forma mucho más focalizada, precisa y particularmente en consecuencia precisamente del empoderamiento que a las mismas se proyecta en consecuencia del desarrollo de la estabilidad de la atención. Así que lo que Siddhartha descubre o revela es que esa aproximación contemplativa, por poderosa e importante que es insuficiente para lograr la meta de la trascendencia de las aflicciones. Y para ello propone una nueva ruta, una que, si bien también tiene cierto paralelo y también tiene un cierto referente dentro de la tradición contemplativa brahmánica india, poco a poco de la misma se distingue específicamente en relación a los temas o tópicos de contemplación que le caracterizan, ¿sí? Y es lo que llamamos el vipassana. La palabra vipassana, recordarán, se refiere al cultivo de una forma especial de ver y entender que, pues, la realidad, la manera en que las cosas son, que comúnmente dividimos en tres grandes categorías. La naturaleza del mundo fenoménico, todo lo que aparece y se presenta a nuestras diferentes bases sensoriales, tanto las físicas como la mental. La naturaleza de nuestra identidad personal, esto es, cómo es que nosotros genuinamente existimos. Y finalmente la naturaleza de nuestra experiencia, cómo es que nosotros elaboramos la misma. Ahora, un presupuesto fundamental, una hipótesis elemental de trabajo que nos comparte el Buda de nueva vez, es que todos estos diferentes elementos a nosotros aparecen de una forma distinta a como realmente existen. Los fenómenos en general a nosotros aparecen como permanentes cuando son transitorios, aparecen como estables cuando existen y operan a manera dinámica, siempre en movimiento, aparecen de forma unitaria cuando son compuestos, parecen poseer una identidad intrínseca que no tienen y en consecuencia les atribuimos cualidades sustanciales que no albergan. O como resultado, cómo nos relacionamos con esas apariencias, naturalmente lo hacemos a través del filtro del apego y la aversión, que a su vez dan pie al resto de las diferentes aflicciones y conjuntamente propician un entorno vital aflictivo por naturaleza, que es lo que llamamos la existencia cíclica o la vida condicionada o el samsara. ¿Sí? Por lo que concierne a nuestra identidad personal, podemos decir lo mismo. Nosotros tenemos la sensación de existir como una entidad unitaria. Nos sentimos autónomos o independientes de todo y todos los que nos rodean. Y nos imaginamos como una entidad también estable, hasta estática, cuando en realidad existimos en términos, por lo que concierne de la conformación de esa identidad, de forma compuesta, dinámica e interdependiente. ¿Y qué se dice o qué podemos señalar de la experiencia que tenemos y derivamos del mundo? La mayoría de nosotros pensamos que este determina nuestra experiencia, cuando en realidad, si bien es cierto que el mundo claramente influencia la experiencia que de la vida tenemos, no la determina y que el factor determinante en la elaboración o la conformación de esa experiencia es siempre intrasubjetivo y tiene que ver precisamente, consciente o inconscientemente, con la manera en que nosotros interpretamos y evaluamos las diferentes experiencias vitales por las que
habitualmente transitamos, ¿sí? Entonces el objetivo primario de lo que llamamos esta forma de ver especial, penetrante o discriminativo, el Vipassana, es dilucidar estos tres tópicos y la naturaleza de las cosas, la manera en que las cosas son. Y lo haremos a través de la exploración de lo que denominamos los 4 sellos de la realidad. Y los 4 sellos de la realidad son la impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca o sustancial, el entendimiento de aquello que en nosotros propicia conflicto, aflictividad y dolor, y al mismo tiempo la capacidad de dilucidar aquello que en nosotros propicia bienestar genuino y duradero, ¿sí? Esto culmina con una observación que es muy importante para la filosofía y para la práctica introspectiva y contemplativa del Buda Dharma, y es el señalamiento en torno al hecho de que si lo que nosotros buscamos es un estado y condición de felicidad y bienestar duradero, no lo podremos jamás identificar y hallar dentro del contexto del samsara, ¿verdad? Porque la naturaleza del samsara es en sí misma deficiente, ¿verdad? Lo hallaremos dentro del contexto del nirvana. Pero claro, el nirvana, muy importante, debemos de siempre tener presente, no es un lugar, no es un espacio geográfico, sino es una condición vital por la que el individuo transita en muy profunda conciencia de los 4 sellos de la realidad, ¿sí? Que al mismo tiempo pues ahondan o culminan en la comprensión de la vacuidad y el surgimiento dependiente, que representan el corazón del cultivo de la sabiduría del Buda Dharma, que al mismo tiempo representa el tercero de los 3 entrenamientos, el de la sabiduría, ¿sí? Ahora, la práctica del Vipassana puede ejecutarse de muchas diferentes maneras, pero como he venido comentando, la primera aproximación que al mismo el Buda presenta se centra en lo que llamamos las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre los fenómenos y finalmente la aplicación de la atención sobre de los eventos mentales, ¿recuerdan? En este contexto empezamos a hablar acerca de la aplicación de la atención sobre los eventos mentales. Y hemos estado explorando un régimen de aproximación psicológica que es particularmente popular dentro del Mahayana y específicamente el budismo tibetano. Se le intitula en la lengua tibetana a este tópico, a este tema, Lo Rik. Lo es mente y Rik quiere decir factores, los factores mentales, esto es, las funciones que caracterizan a la cognición, que lo que se pretende a través de la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales sea lo más preciso posible, ¿sí? Y así estaremos examinando los 51 factores mentales que simultáneamente dividimos en varias categorías, ¿ok? Eso es donde nos quedamos. Muy bien. Ahora vamos a hacer eso. Uh-huh. Ok, ahora vimos los 5 factores mentales omnipresentes, ¿recuerdan? Los 5 factores mentales omnipresentes se refieren a ciertas primarias funciones de la cognición que siempre están presentes en la misma.
Por eso así se les describe, omnipresentes, ¿no? El contacto, la discriminación o el discernimiento, los sentimientos o voliciones, la intencionalidad, la atención y el involucramiento mental, ¿sí? Después hablábamos acerca de los 5 factores mentales objeto asertivos, ¿sí? Estos se les describe así, objeto asertivos, porque nos permiten poco a poco discernir con mayor claridad o distinguir con mayor objetividad la condición y naturaleza del objeto perceptual, ¿sí? Digamos que los factores mentales omnipresentes nos aportan una primera aproximación al objeto cognitivo que requiere naturalmente de mayor elaboración para poder completar o del todo florecer o actualizarse, y esto se ejecuta a través de esta colección de funciones cognitivas que llamamos los factores mentales objeto asertivos, ¿sí? Que nos permiten, decía, entender al objeto, ¿verdad?, con mayor precisión, con mayor detalle. Bien, son 5, de nueva vez. El primero de los mismos es la aspiración. El segundo es la resolución. El tercero es la recolección. El cuarto es la concentración. Y el quinto es el de la sabiduría. ¿Ok? Bien, vamos analizando uno por uno. El primero de los mismos, la aspiración, ¿sí? Se le describe como un factor mental, esto es una función de la cognición, que nos permite cobrar o evocar profundo interés por el objeto cognitivo, ¿sí? Se dice que tiene la particular función de servir como la base del entusiasmo que es indispensable para la elaboración no solo de cualquier tipo de actividad, sino de cualquier tipo de cognición. Para que nosotros podamos acercarnos a una cognición, debemos demostrar para la misma algún tipo de interés. Eso es lo que llamamos aspiración. Es el vínculo que nos permite relacionarnos con el objeto cognitivo en general. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Uh-huh. Okay. Entonces, la aspiración, decía, es un factor mental que nos permite focalizar a la mente sobre el objeto de interés y es la función de la cognición que nos permite manifestar interés sobre el mismo. Se dice simultáneamente el refinamiento del mismo opera como el fundamento del esfuerzo con gozo, que es una de las paramitas, recordarán, o las perfecciones de largo alcance. Porque dentro del contexto de la tradición budista en general, pero particularmente de la tradición mahayana, aunque esto es un tópico que manifiesta comunalidad con la tradición hinayana o theravada, en esta se enfatiza el cultivo de lo que llamamos las 6 perfecciones, y yo les describo como las 6 actividades liberadoras. La actividad o la perfección de la generosidad, la perfección de la paciencia, la perfección de el entusiasmo perseverante, la perfección de la moralidad, la perfección de la concentración y la perfección de la sabiduría, ¿sí? Entonces,
para desarrollar, por ejemplo, cualquiera de estas 6 perfecciones, el refinamiento de este factor mental objeto asertivo, la aspiración, es fundamental y particularmente se dice que la misma es especialmente importante para el fortalecimiento del esfuerzo con gozo. ¿Ok? Bien, el segundo de los factores mentales objeto asertivos es el de la apreciación. ¿Sí? Se le describe como un factor mental, esto es una función de la cognición que nos permite estabilizar la aprehensión de ese objeto que previamente nosotros hemos identificado o fortalecido a través de la aspiración, ¿sí? De tal manera que nosotros lo apreciamos y en consecuencia no lo perdemos o no nos distraemos del mismo, ¿sí? Entonces la apreciación es ese factor mental distintivo que estabiliza la aprehensión del objeto que previamente nosotros afirmamos a través de la aspiración, lo aprecia de tal manera que nosotros no perdemos el foco o el interés del mismo. Eso es lo que llamamos apreciación. ¿Ok? El tercero de los factores mentales es el de la recolección. ¿Sí? Este es particularmente importante dentro del contexto de la tradición contemplativa del budismo. La recolección es el factor mental que se describe con la palabra sánscrita smriti, ¿sí? Los tibetanos le llaman rempa, ¿sí? Y en la lengua pali se le llama sati. Es lo que comúnmente se ha traducido por, en el inglés en particular, mindfulness, ¿no? Pero que, como les he comentado, yo hoy lo especificaré más, me parece una una traducción que ha venido como perdiendo claridad y precisión, y prefiero describirla por o traducirla por el término castellano recolección. ¿Sí? En términos generales se le define como ese factor o función de la conciencia o cognición que nos permite firme y cercanamente asirnos al objeto de atención o interés. De perderlo, recuperarlo, y de olvidarlo, recordarlo. ¿Ok? Bien, hablemos de la recolección porque es un tema, decía, central de la filosofía contemplativa budista. Ok. Nada más recuperar mis notas al respecto. Okay. Mm.
Perdón, déjenme nada más localizar mis notas. Sí, está aquí. Ok. Exacto. Muy bien. Bien. El Buda definió este término sati, smriti, recolección, como esa facultad que nos permite recuperar, recordar, evocar todo lo que hemos dicho o hecho en el pasado. Esto es particularmente importante como definición en el contexto de los textos primarios de la psicología budista, lo que conocemos como el Abhidharma en general. ¿Sí? Grandes comentaristas de la tradición budista clásica, como fue Buddhaghosa, quien escribió un texto seminal dentro del contexto de la psicología budista que se intitula el Visuddhimagga o el camino de la purificación, comenta lo siguiente, dice: la característica fundamental de la recolección es cultivar la habilidad de la no distracción. Su propiedad primaria es el inhibir, el separarnos o desengarzarnos de nuestro objeto de atención seleccionado. Su manifestación es un estado de ser que nos expone cara a cara con el objeto cognitivo, y su base es un notar, un notar con fortaleza, un darse cuenta con fortaleza, ¿sí? Bien, ahora, Asanga, quien fue también uno de los más grandes comentaristas de la tradición budista clásica del siglo XV, una gran autoridad dentro del contexto del budismo indio como del budismo tibetano, define simultáneamente a la recolección como esa habilidad para desarrollar una mente que no olvida, ¿sí? Que no pierde el vínculo con su objeto de atención o interés, y que precisamente manifiesta como o por función fundamental la ausencia de la distracción, ¿sí? Esta definición obviamente coincide cercanamente con aquellas que nosotros hallamos dentro de la tradición budista Theravada, del budismo fundacional. Y finalmente, por ejemplo, en tradiciones contemplativas como son las del budismo Zen o el budismo Chan en China, corresponde lo que llamamos recolección al término japonés Nen, ¿sí? Que también se define a manera similar a lo que he compartido como esta capacidad de recordar, como esta habilidad para poder evocar, pensar acerca de algo, el evocarlo mentalmente a través del empleo de la memoria, ¿sí? Entonces, el término recolección tiene dos diferentes acepciones. Por un lado, tiene que ver con notar, pero por otro lado, tiene que ver con recordar.
Por eso comentaba, se le define como ese factor de la conciencia que nos permite firme y cercanamente asirnos al objeto de atención o interés, de olvidarlo, recordarlo, y de perderlo, recuperarlo. ¿Sí? Ahora, a pesar de que en efecto existen sutiles diferencias en las diferentes tradiciones exegéticas o comentaristas budistas acerca de lo que se entiende por recolección, sati, smriti, drempa, ¿verdad? Hay una especie, diría yo, como de fuerte consenso en torno a su definición en general, ¿sí? En contraste a, digamos, esta aproximación unificada de la tradición budista en torno a su concepción y definición de la recolección, hallamos dentro de la disciplina de la psicología contemporánea una definición alternativa que pretende pasar por la definición budista, pero no lo es, y vale la pena discriminar, ¿sí? Entonces, comúnmente en la psicología contemporánea a la recolección se le define, o sea, lo que llaman los norteamericanos mindfulness, se le define como una especie como de atención, ¿sí? No, que no juzga, centrada en el presente, en donde lo que sea que surja a la atención se acepta y abraza tal cual es, ¿sí? Esa es la definición que comúnmente escuchamos dentro del contexto de la disciplina contemporánea de la psicología contemplativa occidental y que se deriva en buena medida de las aproximaciones de algunos primeros, digamos, puentes entre la psicología budista y la disciplina de la psicología contemporánea occidental en general. Específicamente diría la de Jon Kabat-Zinn, quien es, ¿verdad?, un psiquiatra y psicólogo norteamericano de extracción judía, que se interesó en la práctica de la meditación Theravada y particularmente la meditación de Vipassana. Y elaboró, con base en su propia experiencia, pero diría yo, como resultado de su relativamente pobre formación budista, su propia definición del término de la recolección, que más tarde popularizara en su aproximación de enseñanza de la misma, ¿verdad? Que ha influenciado muy poderosamente a la psicología occidental, ¿sí? Como también lo ha hecho el pensamiento y la definición de Jiddu Krishnamurti, que fue también un gran filósofo indio, ¿verdad? Que inició su carrera en la tradición teosófica, pero después se convirtió en una especie de libre pensador y en uno de los padres también de la contracultura occidental. Él también le dio una definición muy similar a la de el movimiento contemporáneo norteamericano de Vipassana al término de recolección, que es incorrecto. Así que por eso vale la pena el clarificar. Bueno, entonces, ¿qué definen o cómo contempla la psicología contemporánea, el movimiento contemporáneo Vipassana y Krishnamurti a la recolección? Como este tipo de atención ausente de juicio, centrada en el presente, en donde uno atiende lo que sea que surja a nuestros diferentes campos sensoriales, aceptándolo tal cual es, sin elaboración. ¿Ok? Y se dice que esta es una definición que tiene por origen a una definición budista de esta disciplina o de esta función. Pero en realidad no existe base para este reclamo, es simplemente una observación incorrecta, ¿sí? Más bien decía, aparece que los promotores de este movimiento contemporáneo del Vipassana, y decía también los seguidores de Jiddu Krishnamurti, han presentado como una especie de conciencia sin selección, atención sin elección o sin selección, ¿sí?
Y ellos insisten que esta es la única manera de conocer correctamente la manera en que las cosas son o la realidad, ¿sí? El atender lo que sea que surge en el presente sin reaccionar a ello, sin resistencia, sin ningún tipo de justificación o condenación, ¿sí? Pero el problema es que este tipo de recolección implica la ausencia de la memoria, la ausencia de un elemento fundamental en lo que el budismo entiende por recolección, que es el voltear hacia atrás, el reconocer, el nombrar, ¿sí? Y esto es algo que naturalmente no puede divorciarse de ideas, de opiniones y elementos de esta naturaleza, ¿no? En realidad no existe dentro de la psicología budista un término para esta concepción occidental de la conciencia sin selección, ¿sí? Por lo tanto, no es correcto el reclamar que esto es lo que el Buda enseñó por Vipassana y particularmente por el cultivo de Smriti, Sati, Drenpa o la recolección, ¿sí? Ahora, algunos maestros de la tradición vipassana contemporánea como Joseph Goldstein y otros más, ¿verdad? Proponen que la manera de cultivar la recolección, ¿sí? Y dicen esto adviene de la tradición budista, lo cual, insisto, es una imprecisión, debe hacerse a través de atender cualquiera de los objetos que aparezcan a los distintos campos sensoriales, tanto los físicos como el mental, sin juzgarlo, sin etiquetarlo, aceptándolo abiertamente tal y como a nosotros aparece. El problema es que esto ignora, para empezar, el hecho de que las cosas en sí a nosotros aparecen de una forma distinta a como existen. Y por lo tanto, el meramente aceptar como aparecen, comúnmente implica aceptar su falsedad. ¿Se entiende eso? Así que la recolección por naturaleza debe de llevar un elemento de discriminación, un elemento de investigación que al mismo tiempo está asociado a la recolección, ¿sí? Ahora, como comentaba, en la tradición budista, el término recolección está vinculado a concepciones como lo son retención, términos como son la recolección o la memoria en particular. Esto es común en la tradición Theravada, en la tradición Mahayana, en el Zen, en la tradición budista tibetana, ¿no? Y todo esto es algo que nosotros podemos hallar en los comentarios que de la recolección hace el Buda en la literatura Pali como en la literatura sánscrita, ¿sí? Así, con esta definición, la recolección se contempla como un elemento crucial para el cultivo del noble óctuple sendero. Y en este contexto, lo que sustenta al mismo, que es el entendimiento de las cuatro nobles verdades. Es una manera de investigar la naturaleza del sufrimiento, sus causas y su posible cesación, ¿sí? Y no puede ni debe de circunscribirse meramente a este tipo de atención ausente de selectividad o atención sin juicio, ¿verdad? Eso que los americanos llaman mindfulness no es exactamente lo que el Buda enseñó. Y por eso también nosotros vinculamos contemplativamente la práctica de la recolección, por ejemplo, con técnicas como son la recapitulación,
¿Sí? La recapitulación es un tipo de recolección. ¿De qué? De nuestra actividad pasada, que nos permite entender la naturaleza de nuestra actividad presente. ¿Sí? Bien. ¿Qué más puedo decirles? Ahora, hay un debate muy importante en la tradición budista en torno a cuál es el grado o el nivel de recolección que se necesita o de atención y concentración que se necesita para poder practicar el vipassana exitosamente. ¿Sí? Y lo que el Buda dice, y hay que contextualizarlo para que no se me desmoralicen, ¿verdad? Lo que el Buda dice es que es suficiente haber logrado la concentración de acceso. La concentración de acceso es ese estado de samadhi o de shamatha en el que un individuo puede permanecer durante en promedio 4 horas consecutivas sin la presencia, la intervención o distracción de ninguno de los 5 venenos, como por ejemplo son el deseo sensual, la hostilidad o la agresión, la duda aflictiva, ¿verdad? La extrema ideación o la lasitud. Eso quiere decir o se refiere a un estado y condición de atención especialmente profunda y refinada que le aporta a la mente como elemento esencial genuino poder y funcionalidad. Cuando un individuo ha actualizado o arribado a ese nivel, a ese estadio de poderosa focalidad de la atención, entonces su capacidad para el vipassana, que en esencia tiene por característica la investigación, se potencializa excepcionalmente, ¿no? Pero entonces ustedes dirán, pues entonces estamos fritos porque para que nosotros logremos 4 horas consecutivas de ese tipo de atención pasarán décadas y lo más probable es entonces que nunca podamos llevar a cabo la práctica del vipassana. No. Eso quiere decir para cuando uno o sea, la observación del Buda es que si abordas el vipassana con ese nivel de logro de la atención y la concentración, al abordar el vipassana en esa dimensión, automáticamente se produce una transformación estructural de tu ser y experiencia. En nuestro nivel, cuando no hemos refinado la atención y la concentración en ese grado, no quiere decir que no se obtengan resultados y no podamos practicar el vipassana. Solo quiere decir que al hacerlo no vamos a obtener un resultado estructural y transformador inmediato. Va a ser algo mucho más gradual. De todas maneras, algo que nutra y transforme nuestra experiencia de vida. ¿Sí? Entonces es muy importante no sustituir las definiciones clásicas budistas de estos términos con concepciones contemporáneas diluidas, diría yo, como la de la aproximación de Jon Kabat-Zinn de la recolección centrada en el cliente, que se ha hecho muy popular en hospitales, se ha hecho muy popular en hospicios, se ha hecho muy popular en los Estados Unidos en la enseñanza de el mindfulness a empresas y empresarios, pero que no corresponde con precisión a lo que realmente el Buda enseñó por recolección. ¿Sí? Recuerden, recolección implica no solamente atender con precisión unipuntualmente el objeto de atención o interés, sino también implica el recordarlo. ¿Sí? Y el hacer un recuento, por ejemplo, de nuestros estados mentales virtuosos y no virtuosos, de nuestras acciones positivas en contraste a aquellas negativas. Esto es parte también de la recolección, no simplemente atender lo que sea que aparezca en nuestros diferentes campos sensoriales en total ausencia de juicio, evaluación y afirmación o negación. Esta no es la concepción de la recolección que el Buda presenta.
En contraste, lo que enfatiza es la importancia de atender el objeto de interés y particularmente el observar la relación que él mismo tiene a nuestro desempeño vital, sea virtuoso o no virtuoso, porque precisamente lo que se busca es exaltar uno, el que es constructivo y edificante, como identificar, debilitar y eventualmente trascender el otro, que es aquel no virtuoso, de lo cual depende una de las actividades liberadoras, que es la de la moralidad, y en la que se centra el resto de las perfecciones de largo alcance o las paramitas. ¿Sí? Entonces, la recolección tiene que ver con todo esto, este factor de la conciencia llamado objeto asertivo. ¿Sí? Ok. Ok. Bien, ahora. El siguiente factor mental objeto asertivo, es el de la atención unipuntual. ¿Sí? El de la atención unipuntual, corresponde a lo que llamamos samadhi o concentración. ¿Sí? Es una función de la cognición que le permite, en este caso al contemplativo, el permanecer vinculado al objeto de atención o interés por tiempo indefinido sin la presencia de la distracción. ¿Sí? Se contempla o concibe como el fundamento del incremento de la inteligencia y también como una cualidad indispensable para el desarrollo del samadhi del shamatha o del morar en paz. ¿Sí? Precisamente este factor de la atención unipuntual. Y el quinto y último factor mental objeto asertivo es el de la inteligencia o el de la sabiduría, lo que llamamos en la lengua sánscrita prajna. Esta es una palabra que está compuesta de dos vocablos, el término jnana, que quiere decir sabiduría, y pra, que quiere decir especial o penetrante, y se refiere a un tipo de entendimiento que penetra, o de sabiduría que penetra y dilucida precisamente la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, trátase de un factor mental o una función de la cognición que tiene por objetivo el discernimiento. ¿A través de qué medio? A través de la investigación, ¿sí? A través de disipar la duda, a través de poder investigar las cualidades de la experiencia por la que transitamos, ¿sí? Tanto la que es propia de esta vida como de vidas futuras. Y comúnmente dividimos a la inteligencia o sabiduría en cuatro diferentes categorías. Primero, la inteligencia innata, ¿sí? Que es aquella con la que nosotros nacemos en buena medida en consecuencia del karma que acumulamos en una vida previa. Todos tenemos una cierta inteligencia primaria innata, ¿sí? Y esa inteligencia primaria innata la podemos dividir en dos. Una que es común a la especie a la plataforma de manifestación en la que encarnamos y que está vinculada a nuestra particular visión kármica de la vida. Por ejemplo, todos nacemos con una inteligencia innata humana, ¿verdad? Desde que nacemos tenemos ya o podemos desplegar ese tipo de inteligencia, ¿verdad? Que es diferente a la inteligencia que podríamos expresar si tuviéramos un cuerpo animal, como por ejemplo el de un can, ¿sí? Ahora, si hubiésemos renacido como un perrito,
tendríamos esa inteligencia también innata, la inteligencia canina, que es consecuente de la maduración del karma que se cultivó en una vida previa. Esta es una primera dimensión. Y la segunda dimensión tiene que ver con el karma individual, ¿sí? En donde puedes tener en efecto la inteligencia humana, innata, pero tú en particular una expresión específicamente refinada de la misma. Por ejemplo, quizá naces con una habilidad musical que otra persona no tiene, u otra persona con una habilidad plástica que otro no tiene, dentro del contexto del potencial de la habilidad cognitiva humana, pero que es propia de tu karma individual. O naces con una habilidad, por ejemplo, para cantar, o una habilidad para los números, o una habilidad para el comercio, ¿verdad? Eso es muy personal y tiene que ver también con la maduración del karma que acumulaste en tu vida previa. Esto tiene que ver con lo que llamamos la inteligencia innata. ¿Ok? Después está lo que llamamos la inteligencia que nace del escuchar. Y tiene que ver con la comprensión que naturalmente en nosotros se despliega en consecuencia de escuchar y discutir un tópico en particular. ¿Sí? Puedes contar con una inteligencia elemental o una claridad elemental en ese tópico y objeto, pero a medida en que lo discutes, ahondas en él, dialogas sobre este, ese entendimiento crece. Eso es lo que llamamos la inteligencia que surge del escuchar. Después la inteligencia o sabiduría que surge de la contemplación, que adviene de pensar recurrentemente o reflexionar recurrentemente sobre un tópico en particular. Y finalmente lo que denominamos la sabiduría que emana de la meditación. Y es el tipo de entendimiento que se manifiesta en consecuencia de la exploración cognitiva centrada en la estabilidad de la atención o la pacificación mental. Evidentemente, cuando tu conciencia está fragmentada por el diálogo interior y por la constante distracción, su capacidad para dilucidar un tópico en particular disminuye, ¿no? En contraste, cuando te concentras en un tópico, pero puedes en el mismo permanecer de forma prolongada en ausencia de distracción, la capacidad de discriminación o entendimiento que puedes derivar de ese objeto tópico o de tema, pues se incrementa radicalmente. En la tradición budista se plantea que una formación o un proceso educativo, cualquiera que éste sea, ausente del cultivo de la estabilidad de la atención y el fortalecimiento de la recolección, pues es deficitario. Y nos plantearíamos el cómo es posible que en nuestra cultura, en donde pasamos tantos años sujetos a diferentes procesos educativos, no se nos enseña a atender como un tema central de nuestro proceso formativo desde la infancia. Es escandalizante si lo piensan de alguna manera. Es como dice el dicho, mandarte a la guerra sin fusil. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, en la cultura budista, lo primero que se le enseña a los niños desde pequeñitos es a concentrarse a través de ejercicios de meditación, ¿no? Y una vez que poseen o manifiestan esa habilidad, no hay tópico que se les dificulte. ¿Por qué? Porque ya tienen la capacidad de focalizar la mente y la atención. ¿Sí? ¿Cómo se cultiva la recolección? Primariamente a través del cultivo de esas tres sabidurías. La sabiduría de escuchar, la sabiduría de contemplar y la sabiduría de meditar. ¿Se entendió eso? Bien. Estos son entonces los 5 factores mentales objeto asertivos. ¿Sí? ¿Por qué se les llama así? Insisto, porque trátase de esas particulares funciones de la cognición que nos permiten aprender características individuales de los objetos cognitivos con los que perceptualmente nos vinculamos. A diferencia de los factores mentales omnipresentes que nos permiten vincularnos de una forma muy primaria a dichos objetos, los factores mentales objeto asertivos nos permiten aprenderlos con mayor extensión y detalle en términos generales. La aspiración, que precisamente nos permite orientarnos y vincularnos con un objeto de atención o interés, sin la cual
no hay vínculo, no hay forma en que nosotros podamos relacionarnos con un objeto cognitivo en general. La apreciación, decía, que nos permite morar en ese objeto, el permanecer en este sin distracción, la recolección, la atención unipuntual y la inteligencia o sabiduría, lo que llamamos prajna en general. Después vienen lo que denominamos los 11 objetos mentales positivos, ¿sí? Y dentro del contexto de la práctica meditativa budista, pues es importante también reconocerles para cultivar y fortalecerles. De la misma manera que es importante reconocer los objetos, los factores mentales negativos, para también al identificarlos, contrarrestarlos, debilitarlos o inhibirlos. ¿Por qué? Porque ellos dependen de nuestras acciones negativas, la producción de karma contaminado y nuestra perpetuación o la perpetuidad que tenemos en el samsara, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos factores mentales virtuosos? Bueno, la fe es el primero, la integridad, la consideración hacia otros, la ausencia de apego, la ausencia de odio, la ausencia de confusión, el esfuerzo gozoso, la ¿cómo diríamos? La flexibilidad mental, el tener conciencia de las cosas, el no dañar, que es en realidad un sinónimo de la compasión, y la ecuanimidad. Estos son los 11 factores mentales virtuosos. ¿Ok? Otra vez, la fe, el primero, la integridad, el segundo, la consideración por otros, el tercero, la ausencia de apego, el cuarto, la ausencia de odio, que es un sinónimo de la bondad amorosa o el amor, la ausencia de la confusión, el esfuerzo gozoso, que es sinónimo del entusiasmo perseverante, la flexibilidad mental, la conciencia, la conciencia en el sentido de desarrollar una habilidad de tener conciencia de lo que hacemos, sus consecuencias y la responsabilidad que ejercemos sobre de ello. La ausencia de daño, que es compasión, y la ecuanimidad o la imparcialidad. ¿Ok? Bien, hablemos del primero, la fe. Por fe, lo que se entiende en el contexto de la tradición budista y particularmente el sistema de los factores mentales es confianza y ausencia de duda. Por ejemplo, que debemos de ejercer en torno a tópicos centrales para el desarrollo evolutivo, como lo es el karma. Evidentemente no se pretende que nosotros abracemos ese tipo de confianza de forma acrítica. Es de preferencia el que nosotros naturalmente analicemos y estudiemos el tópico de la causalidad moral. Pero el punto es que para nuestro desarrollo evolutivo, eventualmente y en consecuencia de ese análisis, debemos de generar un sentido de profunda confianza en la realidad del mismo. ¿Sí? Fe, en este contexto, se refiere a ese vínculo de total certeza y confianza, por ejemplo, en torno a ¿qué? A la retribución moral de las acciones. El hecho de que todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que directa o indirectamente somos responsables.
El hecho de que todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias. Que las consecuencias que se generan están vinculadas a la naturaleza de las acciones que nosotros emprendemos. Que las acciones positivas tarde o temprano propician y detonan consecuencias de ese género, positivas. Que las acciones negativas tarde o temprano propician y detonan consecuencias de ese género, negativas. Que nuestras acciones tienden a complicarse, a crecer, a elaborarse. Que si no se generan las acciones, no se producen consecuencias. Y si naturalmente nosotros nos vemos expuestos al florecimiento de diferentes tipos de consecuencias, es porque hemos generado las acciones. Y una vez que nosotros desplegamos diferentes tipos de actividad de mente, palabra y cuerpo, esa actividad no desaparece por sí misma, a menos de que ésta sea contrarrestada por la presencia de diferentes tipos de fuerzas y poderes de oposición. Sobre de estos 4 tópicos, características esenciales de la causalidad moral, debemos de generar confianza, fe. ¿Se entendió eso? Pero también debemos, se dice, de generar profunda confianza en la triple joya. La triple joya es la del Buda, que en este contexto se refiere al estadio lúcido y plenamente despierto de la conciencia, de la mente de un ser sensible, al que todos tenemos potencialmente posibilidad de acceso. En otras palabras, generar absoluta confianza en torno al hecho de que la budeidad es posible. Y no solo eso, absoluta y profunda confianza en torno al hecho de que es algo deseable. No solo es posible obtener el despertar, sino es deseable actualizar el mismo, especialmente si contrastamos las cualidades y características de ese estado y condición con la disfuncionalidad de los estados y de los procesos vitales por los que nosotros ordinariamente transitamos de naturaleza y condición aflictiva. 2, confianza en el Dharma, en los métodos que conducen precisamente a la actualización y consecución de la budeidad, que en este contexto se dividen en el triple entrenamiento superior, Shila, Samadhi y Prajna, ¿sí? Y la confianza en la comunidad espiritual, ¿sí? Que va primariamente en aquellos que han logrado liberarse de la existencia cíclica, los arhats, los héroes espirituales, los bodhisattvas, evidentemente los seres despiertos, los budas, pero también indirectamente la comunidad de amigos y amigas que nos inspiran y ayudan en el camino espiritual, ¿sí? Esto naturalmente propicia y detona un estado mental optimista y gozoso que nos ayuda a superar las aflicciones mentales que aquejan a nuestra conciencia ordinariamente. También se dice, es la base para generar la aspiración, para desarrollar estas cualidades virtuosas y para incrementar nuestra virtud en general. La fe se divide en 3 categorías, ¿sí? La fe que llamamos de admiración, ¿sí? Que conoce las cualidades del objeto y se regocija en torno a las mismas. La aspiración o la fe de aspiración, que conoce esas cualidades y aspira a hacerlas propias, a obtenerlas. Y la fe de convicción, que tiene total convicción en esas cualidades del objeto y no duda por momento alguno el que es central como aspiración vital el hacerlas propias, ¿sí? Esos son los 3 diferentes tipos de fe: la de la admiración, la aspiración y la convicción, ¿sí? Bueno, pues dejémoslo aquí. Nos quedamos entonces en el primero de los factores mentales virtuosos, la fe. ¿Okay? El segundo es la integridad, del que hablaremos la semana próxima. Les recuerdo entonces, no olviden que estará con nosotros su santidad Chetsan Rinpoche la próxima semana. El miércoles va a estar impartiendo el empoderamiento de Avalokiteshvara
Y el fin de semana estaremos en este retiro en donde nos dará el empoderamiento de Amitayus, el Buda de la vida ilimitada. Recuerden, este es indispensable para la práctica de la transferencia de la conciencia, el POA. Y el recibir el empoderamiento de alguien como su santidad Chetsan Rinpoche es algo especialmente positivo, ¿verdad? Les decía, no se cuenta con esa posibilidad muy a menudo y es la última ocasión en que lo podremos hacer con su santidad Chetsan Rinpoche en esta vida, ¿sí? A menos de que viajemos a India y le supliquemos que nos dé estas instrucciones, y eso en 4 o 5 años, y eso sí está vivo, ¿sí? Entonces, pues el tenerlo ahora aquí es una gran oportunidad. Muy bien, pues les doy la bienvenida de nueva vez a la casa para este año. Espero que este año se apliquen muchísimo en su estudio y práctica del Dharma, que no pierdan su motivación, que ésta se fortalezca cada vez más, que tengan mucha oportunidad de llevar a cabo las 3 sabidurías: escuchar, reflexionar y meditar, ¿verdad? Y que los logros del Dharma florezcan en su vida. Ojalá así sea, ¿eh? Vamos a terminar dedicando el mérito y, como siempre, deseando que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Nos veremos en la semana que entra el lunes, ¿ok? Gracias.